Esta conferencia comenzará a grabarse. Cuestionario 20. ¿Qué puede solicitar el cónyuge que planea exigir la N/S/D? Los efectos y medidas provisionales. ¿Cuál es el plazo para presentar la demanda después de que se adopten las medidas provisionales? 30 días. ¿Qué sucede con las medidas provisionales si no se presenta la demanda en el plazo mencionado? Dejan de tener efecto. ¿Qué efecto se produce por ministerio de la ley en cuanto a la convivencia conyugal una vez admitida la demanda? Los cónyuges pueden vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal. ¿Qué pasa con los consentimientos y poderes otorgados entre los cónyuges tras la admisión de la demanda? Quedan revocados. ¿Cuál es el estatus de vincular los bienes privativos del otro cónyuge tras la admisión de la demanda, a menos que exista un pacto contrario? Cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge. ¿Cuándo se aprueban judicialmente los acuerdos convenio presentados por los cónyuges? Salvo que sean dañosos para los hijos, gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges, o para el bienestar de los animales compañía. En ausencia de un acuerdo aprobado judicialmente entre los cónyuges, ¿quién adoptará las medidas correspondientes? La autoridad judicial con audiencia de los cónyuges. ¿Qué aspectos deben ser determinados en interés de los hijos cuando se decide con cuál de los cónyuges deben quedar? La forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia podrá cumplir con su deber de velar por ellos, y cómo podrá comunicarse y tenerlos en su compañía. ¿A quiénes pueden ser encomendados los hijos excepcionalmente? A los abuelos, parientes, otras personas que consientan, o una institución idónea. ¿Qué medidas se pueden adoptar si existe riesgo de sustracción del menor? Prohibición de salida del territorio nacional, prohibición o retirada de pasaporte y sometimiento a autorización judicial de cualquier cambio de domicilio del menor, entre otras. ¿Cómo se determina la custodia de los animales de compañía? Atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal. ¿Bajo qué criterios se determina que cónyuge debe continuar en el uso de la vivienda familiar? Teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección. ¿Qué se considera como contribución a las cargas del matrimonio, referente al trabajo de uno de los cónyuges? El trabajo que uno de los cónyuges dedica a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad. ¿Cómo se puede garantizar la efectividad de las contribuciones que un cónyuge debe abonar al otro? Estableciendo garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes. ¿Qué criterios se deben considerar al señalar los bienes gananciales o comunes a entregar a uno de los cónyuges? Atendiendo a las circunstancias. ¿Qué ocurre con la administración y disposición de bienes privativos que estaban afectados especialmente a las cargas del matrimonio tras la N/S/D? Se determinará el régimen de administración y disposición de estos. ¿Qué tipo de medidas se tomarán en relación con los animales de compañía en caso de N/S/D? Se determinará con quién se queda, y cómo el otro cónyuge podrá tenerlos en su compañía, entre otras medidas. ¿En qué casos los hijos pueden ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas? De forma excepcional, y si estos consienten. ¿Qué se establecerá en caso de que un cónyuge tenga que contribuir económicamente a las cargas del matrimonio? Se fijará la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, y se establecerán bases para la actualización de cantidades, entre otras para asegurar la efectividad de los pagos. Cuestionario 21. ¿Qué es el convenio regulador? Es un documento legal en el que se estipulan los acuerdos a los que llegan los cónyuges durante un proceso de separación o divorcio, regulando aspectos como la custodia de los hijos,
la división de bienes, etc. ¿Cómo se protege el bienestar de los hijos en un convenio regulador? Los acuerdos deben buscar siempre el interés superior del menor, considerando sus necesidades emocionales, educativas y de salud. ¿Qué ocurre si un acuerdo es perjudicial para una de las partes o los hijos? Si un juez determina que un acuerdo es perjudicial, puede rechazarlo y solicitar que las partes propongan nuevas medidas. ¿Cuándo puede modificarse un convenio regulador? Cuando hay un cambio sustancial en las circunstancias de las partes involucradas y siempre que la modificación sea en beneficio de los hijos. ¿Cómo se determina la contribución para los alimentos de los hijos? Generalmente se consideran los ingresos de ambos progenitores y las necesidades de los hijos. ¿Cuáles son las razones para privar de la patria potestad a un progenitor? Razones como negligencia, abuso o cualquier otra circunstancia que demuestre incapacidad para ejercer la patria potestad. ¿Cuáles son las condiciones para la custodia compartida? Generalmente se consideran factores como la capacidad de los padres y el bienestar del menor. ¿Cuándo no es recomendable la custodia compartida? En situaciones donde haya evidencia de violencia doméstica o cuando no se garantice el bienestar del menor. ¿Cómo se trata la situación de los hijos mayores de edad en una separación? Los hijos mayores de edad no suelen ser objeto de custodia, pero sí pueden ser considerados para la pensión alimenticia si son económicamente dependientes. ¿Cuándo se pueden restringir las visitas a los hijos? Si se demuestra que estas visitas no favorecen o perjudican al menor, por ejemplo, en casos de violencia o abuso. ¿Cómo se gestionan los derechos de los abuelos respecto a los nietos? Los abuelos tienen derecho a solicitar visitas con sus nietos, buscando siempre el interés superior del menor. ¿Qué es la patria potestad? Es el conjunto de derechos y deberes que los padres tienen respecto a los hijos menores de edad, abarcando aspectos personales y patrimoniales. ¿Qué es la guarda y custodia? Es la obligación de cuidar, educar y procurar una vivienda a los hijos, pudiendo ser unipersonal o compartida. ¿Qué consideraciones se tomaron para determinar la vivienda familiar después de un divorcio? Se busca proteger el interés superior del menor, y puede asignarse a la parte que tiene la custodia de los hijos. ¿Qué es una pensión alimentaria y cómo se determina? Es una cantidad establecida que debe proporcionar uno de los progenitores al otro para el sustento de los hijos, determinado según los ingresos y necesidades de los hijos. ¿Qué es el régimen económico matrimonial? Es el conjunto de normas que regulan las relaciones económicas entre los cónyuges durante y después del matrimonio. ¿Cómo afecta el divorcio al régimen económico matrimonial? Cónyuges durante y después del matrimonio. Implica la disolución y liquidación del régimen económico. ¿Qué es la nulidad matrimonial? Es una declaración judicial que establece que un matrimonio nunca tuvo validez legal. ¿Qué diferencias existen entre separación y divorcio? La separación implica la cesación de la vida en común de los cónyuges sin disolver el vínculo matrimonial, mientras que el divorcio sí lo disuelve.